Esto es interesante. José Ponce dice, ¿crees que lo que pasó en Moldavia es un ejemplo de la crisis democrática? No. Lo que dices, parecía que ganaría el no y después por un estrecho margen gana el sí. A ver, ¿qué fue lo que pasó en Moldavia? Que Moldavia hizo un referéndum interno para decidir si se une a la Unión Europea o no. Si no se une a la Unión Europea, su opción es entrar a este grupo de países que está armando Putin en su visión del imperio euroasiático que ha preconizado sobre todo Alexander Dugin, de quien tenemos un vídeo completo aquí en este canal. Entonces, efectivamente todo parecía indicar que ganaba el no y el sí ganó por un estrechísimo margen. ¿Es crisis de la democracia? No, al contrario, creo que es un triunfo enorme de la democracia, porque yo vi videos de señoras que salían de votar y decían, bueno, ¿y ahora dónde me pagan? Y los chavales, porque además son chavales con su móvil, con su celular, que están haciendo esto, están defendiendo la democracia como luego no la defendemos en otros lugares. Dice, ¿cómo que a dónde me pagan, señora? Pues ¿quién le dijo? No, pues un señor me dijo que no me iba a pagar. A usted sola. No, éramos varias personas que nos dijo que nos iban a pagar. ¿Y por qué votó usted sí o no? Dijo, a eso yo no lo quiero decir. A ver, si hubiera votado que sí, pues no hubiera tenido problema en decirlo. Así que no hay tampoco ningún misterio así como el del Triángulo de las Bermudas allí. A la señora le pagaron. ¿Cuánto le iban a dar? Creo que 10,000 rublos, una cosa así, o 1,000 rublos. Lo que pasa es que Moldavia, junto con Ucrania, y Polonia, por supuesto, pero concretamente Moldavia, Ucrania y Georgia son los grandes manjares que se quiere comer Putin. Entonces, una parte de Moldavia ya se independizó, que es Transnistria, dos trozos de Georgia, que son Osetia del Sur y Abjasia, ya se independizaron, siempre con apoyo de Rusia, que ya saben que no interviene en ningún lado, pero interviene en todos lados, y por lo tanto había mucha preocupación al interior de Moldavia de la injerencia rusa en las elecciones, mediante propaganda, mediante ataques en las redes sociales. Tienen una cantidad enorme de expertos en ciberguerra o en guerra híbrida o guerra cibernética. Y este asunto de gente que fue a ofrecer dinero para que la gente votara en contra de que Moldavia se hiciera parte de la Unión Europea. Yo creo que el hecho de que haya sido pero por los pelos que haya ganado el sí es un triunfo de la democracia, porque todos los anteriores sondeos indicaban que los moldavos quieren ser parte de la Unión Europea y ven a Putin con preocupación, entre otras cosas, por el tema de Transnistria. Pero hay muchos rusófonos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué los rusófonos en Georgia y en Ucrania y en Moldavia? Porque mientras existió la Unión Soviética, se trasladó a muchísima población, digamos, de lengua rusa o de cultura rusa, a vivir en los países que pertenecían a la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética se disuelve y estos países adquieren su independencia, estos rusos no regresan a Rusia, se quedan allí. Por lo tanto, uno considera que si tú te quedaste en Moldavia o en Georgia o en Ucrania, es para ser parte de ese país. Si no te gustara, te ibas. Pero con la visión imperialista de Putin, lo que tienes es a gente que está siendo movida desde el Kremlin, apoyada, pagada, sometida a propaganda, convencida, no digo que todos sean unos corruptos, de que esos territorios, al tener gente que habla ruso, pertenecen a Rusia. Hay una lógica allí que es la misma lógica de Hitler cuando pidió los Sudetes checos. Es que ahí hay mucha gente que habla alemán, entonces pues son alemanes, ¿no? Y en Austria hablan alemán, pues Austria es alemana. Y luego en Polonia hay zonas que son rusófonas, germanófonas, y por tanto parte de Polonia me pertenece. Es una visión francamente premoderna, francamente salvaje, que no merece apoyo, pero desafortunadamente tiene el apoyo de parte de la izquierda. Entonces creo que pese a todo, el que se haya ganado, no olvidemos que precisamente porque Ucrania se iba a unir a la Unión Europea fue por lo que primero se le pagó el Kremlin convenció a Yanukovych de no entrar a la Unión Europea y de entrar no me acuerdo cómo se llama esta organización de países que tiene Putin, y fue por lo que la gente se levantó en Ucrania e hizo el Euromaidán, que por eso se llama Euromaidán, y tiró a Yanukovych, que hoy vive tranquilamente en Moscú, pagado por el Kremlin,
y empezó esa labor independiente, e inmediatamente que tiraron a Yanukovych, Rusia tomó Crimea y empezó la guerra en el Donbass en 2014. Entonces, estamos ante un fenómeno similar. Lo de Ucrania fue un triunfo de la democracia y lo de Moldavia ahora creo que es un triunfo de la democracia, pero que nos advierte de lo débiles que son las democracias ante el descaro de un imperialista cibernético, ¿no? De alguien que además no tiene empacho en matar gente por todo el mundo. Así que ahí lo dejo.